Aren, Sí, ok, en unos minutos salimos. bueno,
y vamos a salir al aire. Hola, buenas noches. Un gusto saludar a todos nuestros amigos que se están conectando a Facebook y también a Instagram. Esta noche tenemos un reinicio de nuestro programa de conversación misionera Hablemos de Misiones. Esta noche tenemos un invitado muy especial que está más o menos al otro lado del mundo y sin más vamos a saludar a Aren. ¿Cómo estás, Aren? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Seguramente muchos de nuestros amigos estarán curiosos de la conversación que vamos a tener ahora en la noche. Y bueno, queremos conocerte un poco más. Nosotros dimos solamente algunos datos. Esta noche vamos a hablar del tema de la misión en el sudeste asiático y también específicamente en el país de Myanmar. Sí. Y también el dato que dimos es que tú eres un misionero holandés y obviamente en este minuto estás allá en Holanda y tenemos varias horas de diferencia, 4 horas de diferencia. Así Sí. que te agradecemos realmente que hayas esperado este tiempo. Allá es un poco más de la medianoche, así que muchas gracias. Soy agradecido, sí. Aren, queremos conocerte un poco más. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco acerca de tu llamado y dónde estuviste trabajando en estos últimos años. Pues sí, como dijiste, yo soy holandés y también mi esposa es de Holanda. Pero yo crecí en España, entonces aprendí a hablar español, aunque no lo he hablado por muchos años hasta el presente. Pues desde muchos años, desde el año 1987, hemos trabajado en Asia, en el sudeste asiático, los primeros años vivimos en Tailandia, pero los 7 años pasados hemos vivido en el país de Myanmar. Somos misioneros con la agencia misionera OMF, que es una agencia internacional. Bueno, te podría decir otras cosas, pero no sé qué más que quisieras saber. Bueno, creo que mucha gente se puede estar preguntando dónde queda exactamente Myanmar y cuál es el origen de este país. Ah, sí. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre este país. Entonces se encuentra entre Bangladesh y India al oeste, tiene a China en el norte y Tailandia en el este. Entonces está entre estos 3, 4 países. Y bueno, tiene una historia muy, muy larga, pero también es una historia muy difícil y
con bastante... ha habido muchas luchas, porque desde el siglo XIX el país de Myanmar fue parte del Imperio Británico, pero desde el 1947 ganó la independencia. Pero eso no resultó en la paz y el desarrollo, porque ha habido muchas luchas entre el ejército del país y las varias etnias, las minorías étnicas que se luchaban por tener una parte de autonomía y de libertad y de justicia, y aún se están luchando hasta el presente. Esto es una guerra civil, la guerra civil más que ha durado lo más de todo el mundo, casi 70 años desde la independencia hasta el día de hoy. Ok. Cuéntame, ¿por qué por qué el sudeste asiático? Ya vamos a volver un poquitito sobre Myanmar, pero primero ¿Sí? cuéntame un poco acerca del sudeste asiático, todos estos vecinos, todos estos países que están alrededor de Myanmar, al sur de China, y todas estas islas, ¿no? Son varios miles de islas también que hay por allí. Eh, ¿Por qué es tan importante el sudeste asiático, o por qué debiera ser una prioridad cuando hablamos de llevar el evangelio, de la misión? Pues estos países son países que la mayoría de la población son budistas, y también algunos países tienen una mayoría que son musulmanes, que son países islámicos. Pero la península del sudeste asiático, que dice, que quiere decir Myanmar y Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. Estos países son budistas. Sobre Malasia e Indonesia, la mayoría son países musulmanes. Entonces, hay varios 100 de millones de poblaciones en estos países que la mayoría no conoce con Jesús, no sabe ni siquiera quién es Jesucristo. Pues es muy importante para la misión, porque es una parte del mundo que es, bueno, una de las regiones menos alcanzadas del mundo. Ok, entonces ya vemos, hay una mayoría de la población que es de trasfondo musulmán o de trasfondo budista, Sí. o incluso animista, ¿verdad? Entonces, el cristianismo es minoría, me imagino que debe ser un porcentaje muy pequeño. Sí, en casi todos estos países el porcentaje de cristianos es de entre un 0,5% en algunos países como Tailandia, y hasta casi 10% en Indonesia. Pero particularmente en los países budistas es una minoría muy pequeña que son cristianos. Y cuando hay unos más, como en Myanmar, hay casi 6% que son cristianos, pero casi todos los cristianos pertenecen a las etnias minorías, las minorías étnicas en estos países.
Y entonces la mayoría de la población son budistas. De cuánta población estamos hablando en el sudeste asiático? ¿Cuánta gente se concentra en todos estos países? Todos juntos, bueno, incluso con Malasia, Indonesia, estamos hablando de unos, creo que casi 300-400 millones de personas. Cada uno de estos países tiene poblaciones de 30.000 hasta más de 100.000 personas. 30.000 hasta 100.000. ¿Y cuántas etnias, cuántos grupos étnicos viviendo? En cada país hay decenas de etnias y entonces conjuntos son centenas de etnias que viven en esos países. Y es bastante complicado porque hay algunas etnias que no viven solamente en un país solamente, pero viven en 2-3 países en esta región. Y algunas veces hablan el mismo idioma, pero en diferentes países. Y algunas veces son idiomas parecidos, pero no lo mismo. Y entonces no puede entenderse a cada vez. Wow, wow. Entonces tenemos una barrera religiosa y Sí, también tenemos una barrera del idioma. sí, sí, sí. Y barreras culturales, lingüísticas, sí. Esto hace que las misiones en esta región es bastante complicado. Y los misioneros tienen que enfocarse a una de estas etnias. No podemos hablar de alcanzar todo el país con una estrategia o unos métodos solamente. Tenemos que enfocarnos. O sea, el ideal entonces, por lo que estoy entendiendo, es que los misioneros sean especialistas en un grupo étnico para poder alcanzarles de una manera adecuada. Sí, 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 esto es la verdad, sí. Lo que podemos hacer es trabajar juntos con los creyentes que hay en estas etnias para que ellos vayan a predicar el Evangelio en su comunidad, entre la población de esta gente, o también a las poblaciones que tienen un lenguaje, una cultura, una religión que es bastante parecida. Entonces tenemos que trabajar conjuntos, como misioneros, con los creyentes que hay en estas poblaciones. Porque hay algunos, pero ¿Hay son algunos? menos. Ok. O sea, siempre va a ser estratégico localizar a esos pocos creyentes. Sí, tenemos que localizar los creyentes sí, para trabajar conjuntos. Cómo era tu trabajo junto a tu esposa en Myanmar? Pues en Myanmar es un país que se llama un país cerrado o un país de acceso limitado para las misiones. Ajá. El gobierno no deja que organizaciones o agencias misioneras entran oficialmente. Pues entonces nosotros vivimos ahí y teníamos un negocio, trabajamos con una ONG y también con una empresa local, un negocio, pero entonces podíamos hacer varios ministerios
junto con las iglesias y también con varios grupos como estudiantes, jóvenes, como eso, sí. Ok, entonces el trabajo, por lo que estoy entendiendo, era diverso. Entonces trabajaban en negocios, trabajaban con gente de la iglesia, trabajaban con jóvenes. Sí, sí. Um, Misioneros tienen que buscar para oportunidades de utilizar sus dones, sus capacidades, si tienen una profesión que se pueden trabajar también. Hay algunos que ellos enseñan varios lenguajes, como inglés, podría ser japonés, o bueno, depende ya su lenguaje, sus capacidades que pueden hacer. Pero también podría ser en trabajos de desarrollo, en agricultura, en cualquier cosa que se podría utilizar. Ok, genial. Y entonces la gente en Myanmar está interesada en aprender una diversidad de idiomas. Por ejemplo, el español sería un idioma que les interesa. No estoy seguro, pero sé que la gente les interesa aprender cosas nuevas. Eh, eh, los jóvenes les gusta aprender otros idiomas. Eh, y aún la mayoría no conoce otras partes del mundo como América Latina también, pero creo que en el futuro sería posible. Ok. Em, Cuéntame, y hemos oído muchas noticias de Myanmar últimamente. Hace varias semanas atrás, un dramático golpe de Estado. Sí. Eh, ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es la realidad tan difícil allá? Sí, esto era un gran choque para todos que viven tan en Myanmar y también afuera, porque el mes de noviembre del año pasado había elecciones para un nuevo gobierno y Ajá, estas elecciones se pasaban muy bien, bien organizadas, pero el ejército de Myanmar eh, no, no estaba, ¿cómo se llama? No podía aceptar el resultado de estas elecciones, porque eh, el gobierno democrático, eh, el ejército quería mantener más poder en el país y ya les hacía miedo que tuvieran poca autoridad y poco poder en el futuro. Entonces ellos han hecho este golpe de Estado para mantener su autoridad en este país, porque el ejército tiene este, ¿cómo se llama? Uh, bueno, que cree que es su responsabilidad de gobernar el país y no quería que el gobierno civil tiene la última autoridad. Pues entonces han hecho este golpe de Estado, pero la población, la gente, no podía aceptar esto porque era como un paso de atrás. Hace los 10 años había más libertad para la gente, que podían estudiar lo que querían estudiar, podían trabajar, podían viajar.
las comunicaciones con los móviles se han desarrollado y ahora todas estas cosas han terminado y la gente no podía aceptar este golpe de Estado. Y entonces hemos visto muchas manifestaciones en las calles en los 2 meses pasados y han habido más de 300 personas que murieron en las calles. Sí, más de Qué duro. 300 personas y más de 2.000 heridos y eso entonces aún no se ha terminado. Cuéntame, Arendt, ¿y tuvieron muchos años de un gobierno democrático? ¿10 años? Habían unos 5 años de gobierno democrático, sí, Ajá. desde el 2015. Y Entonces esto antiguamente el era gobierno... la segunda vez que había elecciones democráticas en el país. Wow, o sea, ¿y antes estuvo siempre el país gobernado por militares? Por los militares, sí, sí. Desde el 1962 hasta el 2015. Bueno, eso quizás explica un poco por qué no podían dejar el gobierno a los civiles, ¿no? Es Sí, algo difícil de pensar, ¿no? sí, 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 es verdad. Qué duro este tiempo para Myanmar. Realmente tenemos que orar mucho por la paz, primeramente, y segundo, para que vuelva el gobierno democrático y el gobierno que eligió la gente, me imagino. Sí, esto es lo que oramos por el país, que se venga el gobierno democrático. Ok, ok. ¿Cómo es la recepción de los misioneros? Bueno, tú eres un típico misionero del norte, ¿no? Eh, quizás el pelo rubio, los ojos más claros, ¿no? ¿Cómo será la recepción de los misioneros latinos allá en Myanmar? Pues aún no hay muchos misioneros latinos en el país. Yo he encontrado unos pocos solamente, pero en los años pasados ha tuvido no solamente los misioneros del norte o del occidente, pero nosotros conocemos muchos que vienen de otros países asiáticos, como de Corea, de Japón, de las Filipinas, de Hong Kong, Malasia, y también de otras partes del mundo, pero aún casi no hay misioneros latinos. Esto estamos esperando que Dios llame a los latinos para que también reciban un llamado del Señor, para que se interesen y se involucran para venir a Asia Oriental también. Hay mucha necesidad. Muy bien, me gustó eso que dijiste. El sudeste asiático, Asia Oriental, todavía sigue esperando más misioneros latinos. Yo creo que tenemos oportunidad de ir y seguramente que Dios Amén. está llamando. Uh, esperemos que esta pequeña conversación ayude a muchos a interesarse en el sudeste asiático. Um, hay, hay muchos conflictos entre minorías étnicas, ¿no? Hemos escuchado también hace un par de semanas acerca de los Rohingya, ¿no? O Sí, Rohingya, estas personas de trasfondo musulmán, ¿no? Que han sido desplazadas hacia Bangladesh. ¿Cuál es sí. el conflicto que hay allí, Aren? Pues los Rohingya son un grupo, como dices, un grupo musulmán que originalmente
venía de India y de Bangladesh, pero eso hace 100, 500 o 200 años, casi ya, más de 100 años, más de un siglo, y han vivido bueno, venían en el tiempo cuando India, Bangladesh, Myanmar, todos eran parte del Imperio Británico. Y entonces han vivido en Myanmar por todos estos años y ellos, esto ahora es, bueno, era su patria también. Pero los varios gobiernos de Myanmar no acepta este grupo de gente, esta población de musulmanes, de los Rohingya, como población de Myanmar. Entonces querían expulsarlos fuera del país y lo han tentado varias veces, pero la última vez era en el 2017 que les han tirado afuera del país y unos 700.000 habitantes, bueno, se fueron. Ahora son refugiados en Bangladesh. Unos 700.000. 700.000, sí. Sí, según tengo entendido, era una población cercana a 1 millón de personas que vivían en Myanmar, ¿verdad? Había más que 1 millón de personas, pero la mayoría se ha huido y ahora son refugiados en Bangladesh. Bangladesh. Y ahí en Bangladesh oímos de un incendio gigantesco en un campo de refugiados justamente de los la Rohingya. semana pasada o esta semana se pasó. Y Exacto. esto no era la primera vez, porque viven conjuntos en un lugar bastante pequeño y un incendio se pasa muy fácil porque viven conjuntos. Cuando tienen que cocinar, se pasa muchas veces que tiene un incendio. Oh, es terrible, es terrible. Sí, el hacinamiento Sí. es muy terrible para los campos de refugiados y entendemos hay mucha necesidad. O sea, si alguien quisiera seguir yendo a servir a los Rohingya, hay mucha necesidad, ¿verdad? Sí, esto es una otra posibilidad que para trabajar entre los Rohingya en los campos de refugio en Bangladesh. Yo sé que hay algunos misioneros que trabajan allí, pero no son muchos. Otro campo de gran necesidad. Otro campo de necesidad, sí. Wow, Aren, realmente el sudeste asiático, Asia Oriental, se presenta como un campo de mucha necesidad por la cantidad y la diversidad de religiones, por la cantidad y diversidad de grupos, de personas, de etnias, y además por la muy poca cantidad de misioneros latinos que hay en la zona. Así que sí, lo podemos ver desde el lado negativo, hay mucha necesidad, pero también lo podamos ver desde el lado positivo, ¿no? Hay mucha oportunidad, ¿no? Hay Mucha oportunidad, mucho sí. espacio para servir, mucho espacio para ir y gente que estaría agradecida de que misioneros latinos decidieran servir en aquella región, ¿verdad? Sí, yo creo que hay mucha oportunidad para los misioneros latinos. En los años pasados había muchos que que se involucraron desde Europa, desde los Estados Unidos, pero en el presente hay menos y menos que se ofrecen para servir al Señor en las misiones. Pero creo que la Iglesia en América del Sur, en América Latina, está creciendo
y está desarrollando una visión misionera más y más. Entonces creo que Dios tiene oportunidades para servir en esta parte del mundo. Excelente, me encanta escuchar eso que la iglesia latina se esté levantando para la misión. Yo creo y vemos en Provisión, vemos cada vez más y más personas buscando capacitación misionera y creyendo que Dios puede enviarles en medio de los no alcanzados alrededor de todo el mundo. El sudeste asiático, sin duda alguna, es una región de mucha necesidad. Aren, en nuestro público tenemos gente que quizás está recién conociendo la misión, gente que por primera vez tal vez ha escuchado acerca de Asia Oriental o el sudeste asiático, tal vez gente que conoce poco de Myanmar o poco de los Rohingya. Eh, ¿Cómo podrías animarles a las personas a que acepten el desafío de ir a esta región del mundo, al sudeste asiático? Pues Dios ha bendecido a los latinos en muchas formas de bendiciones espirituales, pero las poblaciones en el sudeste asiático, la mayoría no conoce a Dios, no sabe que hay un Dios que es el creador del mundo y el salvador del mundo. La mayoría son budistas. Ellos creen que tienen que ganar ¿cómo se llama? El mérito Ajá, para alcanzar una nueva vida que sería mejor que la presente vida. Ellos creen que tienen lograr hacerlo a sí mismos, pero no saben que hay un Dios que les ama y que quiere darles una vida nueva por la fe en Jesucristo y por la gracia de Dios. Esto es el mensaje que ellos deberían recibir y tiene que haber gente que les explica este mensaje de las buenas noticias de Jesús. wow. Aren, gracias por animarnos y desafiarnos. Tal vez hay muchas personas que piensan, no puedo creer que exista un lugar donde hayan personas que nunca han escuchado acerca del mensaje de Jesús. ¿Cómo es esto en Asia Oriental? Pues es verdad, en varios países, en Myanmar, en Tailandia, en Laos, Camboya, mucha gente nunca han oído el mensaje del Evangelio de Jesús. Solo saben que hay los templos budistas, que hay los monjes y que ellos tienen que trabajar para recibir el mérito que necesitan, pero no saben nada de Dios, el creador del mundo y el salvador. Esto es un mensaje muy importante que ellos no han oído en toda su vida. Wow, es impresionante porque el mensaje de Jesús es un mensaje de amor, es un mensaje de gracia, ¿no? Donde Sí, no podemos trabajar por eso, ¿no? No nos podemos ganar eso, es un lo regalo. tenemos que recibir, y decir, por gracia. Exacto. Eso es algo muy loco para los budistas que están, como tú dices, trabajando por hacer méritos, ¿no? Eh, eh, Aren, te envía saludos un amigo, Oscar Mejía, Ah, seguramente. sí. Está escuchando también. Muy bien. eh, ahí te mandó un cariñoso saludo. Bueno, hay muchas personas que seguramente estaban esperando esta conversación. Pues el sudeste asiático sigue siendo para nosotros un lugar exótico, un poco desconocido.
y estas realidades multiculturales y multilingüísticas son bastante lejanas todavía a nuestra realidad sudamericana. Así que ha sido un gusto conversar contigo, Aren, y conocer un poco más de esta realidad y cuán valioso sería que muchos de nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo y que están anhelando trabajar en la misión de Dios, pues puedan pensar en el sudeste asiático, puedan pensar en países como Myanmar, Camboya, etcétera, ¿no? Bangladesh y muchos otros que están en el sudeste asiático. Sí, me haría mucho placer si Dios llamara a algunos de estos que están escuchando para unirse en la misión en el sudeste asiático. Muchas gracias, Aren. Muchas gracias. Terminemos con una oración, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, para los amigos que nos están escuchando, Arend van Dort desde Holanda nos ha compartido varios aspectos del sudeste asiático, de Myanmar y de la realidad multicultural, multilingüística que existe en la región y cuánta necesidad efectivamente hay en la región. Una persona en aquella región, en el sudeste asiático, podría nacer, vivir y morir sin siquiera haber escuchado el mensaje del Evangelio de Jesús. Hay muchas personas en el sudeste asiático que jamás se han cruzado con un cristiano que les explique de una manera clara y significativa el mensaje del Evangelio. Así que dejamos este desafío, dejamos este llamado. Dios está llamando a la iglesia sudamericana, a la iglesia latina, a la iglesia chilena a llevar el Evangelio a aquellos lugares donde nunca ha sido escuchado. Vamos a dar gracias a Dios por tu vida, Aren, por Yolinda, y gracias por este tiempo. Gracias. Amado Dios, te damos muchas gracias por la vida de Aren, por la vida de Yolinda, y gracias porque nos muestran un poquitito de esta realidad en el sudeste asiático. Te pedimos que tu gracia mueva a la iglesia chilena, a la iglesia latina, y nos mueva a las organizaciones misioneras para hacer un llamado por el sudeste asiático, hacer un llamado por los países en aquella región donde hay tanta necesidad. Amado Dios, te pedimos esto y te agradecemos especialmente por este tiempo de conversación, por la vida de Aren y de Yolinda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Aren. Queridos hermanos, queremos dejarlos invitados para una próxima sesión. En un mes más vamos a estar con otra conversación muy interesante, va a aparecer en las redes, acerca de misiones. Hablemos de misiones, queremos conocer un poco más de las realidades que suceden en los campos misioneros y en los lugares donde hay mayor necesidad de conocimiento del Evangelio. Que Dios les bendiga a cada uno y muchas gracias por seguirnos en este espacio. Chao, Aren. Chao. Hasta la vista. Hasta la vista. Muchas gracias.